Somos Hawarisu, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, nos volvemos a encontrar. Soy Adriana Arce y estoy acompañada de José Luis Ricapa. Hola Adriana, un gusto nuevamente estar con todos ustedes, compañeros, compañeras oyentes de nuestro podcast Hawarisu. Como saben, estuve ausente en algunas sesiones anteriores, pero el día de hoy aquí retomando mi intervención en este espacio junto con Adriana. Bueno, compañeros, compañeras, el día de hoy vamos a traerles el tema cultivos y suelo, una cooperación indispensable. Como saben, toda esta segunda temporada del podcast la estamos enfocando en abordar la temática de los suelos por ser un aspecto fundamental para la vida de nuestro planeta y hacer posible una producción sostenible de nuestros alimentos, regenerar nuestros ecosistemas, garantizar la alimentación de nuestros pueblos. Para introducirnos en el tema, queremos empezar por algo que, aunque puede sonar como una obviedad, es necesario que tengamos muy presente. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable y fértil para poder crecer y poder absorber exactamente lo que necesitan. Para esto, el suelo debe tener los minerales y los organismos adecuados. Tal como hablamos en el podcast anterior respecto a la interdependencia de todos los seres vivos, las plantas también dependen de la cooperación entre bacterias y hongos, especiales para que puedan tener un crecimiento óptimo y saludable. Plantas, hongos, bacterias forman un equipo maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque donde todos salen ganando. Gracias Adriana por hacernos esa introducción al tema. Efectivamente, es importante que entendamos que hay una relación de reciprocidad, de intercambio, ¿no?, entre estos elementos, entre las plantas, el suelo con los diferentes microorganismos, microfauna, microflora que lo componen. En ese sentido, los hongos y las bacterias que están presentes en el suelo hacen posible que las plantas puedan asimilar de una manera más fácil los nutrientes que están disponibles en el suelo o que las mismas hongos y bacterias pues ponen a disposición de los cultivos. Y viceversa también, los hongos y las bacterias se favorecen de una presencia de una cobertura vegetal, de raíces que también hacen posible que dispongan de algunos elementos como la glucosa, como fuente de energía, como parte del metabolismo que generan las plantas y es el aporte que le hacen a estos organismos. Así es, José. Bueno, para abordar el tema con mayor profundidad, hoy contaremos con dos entrevistados. Empezaremos escuchando a Sadi García Bendezú, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina, docente e investigador principal en el Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de esta universidad, con maestría en suelos y doctorado en ciencias y bioingeniería. Adelante con la entrevista. La relación en los cultivos, en las especies cultivadas, no es solo suelo-cultivo. En realidad podríamos hablar de un triángulo o hasta de un polígono en el cual intervienen factores como el suelo, el agua, el cultivo, por supuesto, el clima y también aquellos organismos que están presentes en nuestro campo y que pueden actuar positivo o negativamente con nuestro cultivo. Las plantas voluntarias que llamamos malezas, los insectos, las enfermedades. En realidad se forman muchas interacciones entre los cultivos. Tenemos que darnos cuenta de que el suelo nos da muchos roles o cumple muchos roles y muchas funciones en la naturaleza. Uno de los más conocidos, más estudiados y los que tenemos más cerca es el rol de proveerle nutrientes a las plantas. Entonces, el cultivo se va a desempeñar adecuadamente en todos los suelos que son fértiles. El término suelo fértil quiere decir aquel suelo que le puede proveer a la planta los nutrientes y el agua que la planta necesita, sobre todo los nutrientes, porque al final de cuentas el agua la podemos aplicar vía riego o podemos esperar que llegue a través de la lluvia. La planta muchas veces no toma el nutriente directamente del suelo, sino a través de un conjunto de organismos, bacterias, hongos, que son los que en realidad actúan como transporte, como puente en esa relación entre el suelo y la planta.
Entonces, hay bacterias en el suelo, hay hongos como los hongos micorríticos que establecen una especie de red de contacto entre la raíz y los nutrientes que están lejos de la raíz, actúan como transportadores de nutrientes y al mismo tiempo pueden proteger a la raíz contra organismos patógenos. Algunos organismos que están presentes en el suelo, no todos, pero algunos, pueden ser dañinos para la planta. Pero en un suelo sano, en un suelo vivo, siempre se va a establecer el equilibrio entre aquellos organismos que protegen y aquellos organismos que atacan. Y por lo general, los organismos protectores de la planta son más numerosos y más diversos. Entonces, un suelo sano también promueve la salud de la planta. Tenemos que comprender que nuestros suelos están vivos. Yo siempre lo digo así, a pesar que pueda generar un poquito de debate o discusión, pero para mí el suelo es un cuerpo viviente, es un ente vivo. Cuando uno toma un puñado de un suelo de jardín o un suelo de chacra, por ejemplo, un suelo de chacra fértil, oscuro, suelto, yo podría tener en un puñado de tierra entre mis manos, de suelo entre mis manos, más bacterias que humanos hay en este planeta. Podría tener más células de hongos que peruanos en nuestro país. Hablamos de cientos de millones o a veces miles de millones de organismos en un gramo y por supuesto en un puñado de suelo. ¿Qué están haciendo estos organismos? Básicamente transformando los minerales, transformando la materia orgánica, permitiendo que algunas sustancias que son insolubles, como por ejemplo el fósforo o a veces el potasio, en algunas pequeñas cantidades se hagan disponibles para las plantas. Uno de los roles más importantes que las bacterias tienen en el suelo y en nuestros cultivos es la de aportar nitrógeno. Muchas bacterias tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en una forma de nitrógeno disponible para la planta. Por supuesto, un buen conjunto de bacterias generalmente asociadas a leguminosas y otras bacterias que se pueden asociar a prácticamente cualquier cultivo, trigo, cebada, maíz. Y por supuesto, un factor importante es que el suelo no es exactamente una fuente inagotable. El suelo actúa más bien como un banco, como una reserva, como un reservorio importante de nutrientes. Cuando estos nutrientes son tomados por el cultivo, tenemos que reponerlos, tenemos que devolverlos para que el suelo siempre mantenga su fertilidad natural. Bueno, le mandamos un cordial saludo al profesor Sadi por este espacio de entrevista que nos ha permitido, muy valioso efectivamente. Él nos ha señalado diversos aspectos de esta importancia, de esta relación del suelo con diferentes elementos, con las plantas. Él nos hablaba pues de un polígono de relación, no solamente como estamos planteando nosotros pues agua, suelo y plantas, sino también pues agua, clima, etcétera y otros elementos. Entonces, en definitiva, él afirma o confirma esto que les venimos planteando al inicio, ¿no? Que existe una interdependencia en esta relación, en el campo, en la chacra, en los ecosistemas, en la que ningún organismo vivo puede sobrevivir sin la interrelación de otros elementos, ¿no? Como él señala en esta relación múltiple existente en el campo, en la chacra, en los cultivos. Entonces, en este sentido, pues él nos confirma que la diversidad también existente en el suelo se vuelve un factor importante no solamente para una producción sostenible, sino también como un factor de protector a los cultivos, ¿no? Ante diferentes patógenos, enfermedades, etc. Algo que venía reflexionando hace algunos días es este tema de cómo hoy en día a la agricultura, ¿no? O mejor dicho, la agricultura cómo va perdiendo su sentido, ¿no? La agricultura nace, pues, o es un concepto que representa este sentido de crianza del campo, de los cultivos, de las plantas, de todos los elementos existentes, pero sin embargo hoy en día pues vemos que le llaman agricultura a cualquier cosa, ¿no? Le llaman agricultura al uso de fertilizantes sintéticos, químicos, que contaminan, que enferman, que matan al suelo, que degradan los ecosistemas. Entonces, creo yo pues que hay un aspecto importante que debemos ir rescatando, ¿no? Realmente, ¿qué significa la agricultura y no esa que se está difundiendo por todos lados en este momento?
en ese sentido, el profesor Sadi señala algo realmente relevante, ¿no? ¿Cómo hacemos posible para mantener y recuperar la fertilidad natural de los suelos, ¿no? Y él nos explica estas relaciones existentes que permiten ese equilibrio en los suelos y señala también la importancia de hacer lo necesario para recuperar esa fertilidad, ¿no? Entonces ahí yo quiero señalar algo que hemos venido señalando en sesiones anteriores, que hacer posible, o las prácticas agroecológicas, mejor dicho, son las que nos pueden hacer posible la recuperación de la fertilidad natural de los suelos. Así es, José. Tal como tú señalas, el profesor Saadi nos habla de los suelos como entes vivos y definitivamente no son inagotables, ¿no? Él nos hace la analogía de un banco, podríamos pensarlo también como una reserva, que si bien las plantas extraen los nutrientes, luego tenemos que asegurar que esos nutrientes sean devueltos a la planta. Perdón, al suelo. Me quedé pensando en cuál es la visión de los suelos que se tiene ahora en la agroindustria. Vemos cómo se ha perdido todo el respeto y el cuidado del suelo del que nos hablabas, y las grandes corporaciones que cultivan por negocio y no por necesidad meten una serie de elementos químicos artificiales en su método de labranza. De todo esto hablaremos en la siguiente entrevista, pero antes nos vamos a una brevísima pausa. Hawarisu, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hola, bueno, seguimos con nuestro episodio Cultivos y Suelo, una cooperación indispensable, en la que estamos hablando sobre la interrelación plantas, suelo, materia orgánica. Bueno, el día de hoy, como se habrán dado cuenta, no está nuestra compañera Alessandra Silva porque hemos decidido hacerle una entrevista a ella. Alessandra, como ya sabrán, o si no saben, ella es agrónoma también de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Además que es activista en Slow Food, una organización internacional que hace un trabajo de sensibilización y prevención para evitar la desaparición de culturas y tradiciones en torno a la producción o en torno a los sistemas alimentarios. Bueno, tiene presencia en muchos países latinoamericanos y también europeos. Ella, en su rol de activista, de joven, voluntaria de Slow Food, también tiene mucho que aportar, ¿no? con sus opiniones. Y también Alessandra es miembro activa de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, ahí vinculando ella el activismo con la ciencia. Entonces, Alessandra, por favor, respóndenos, ¿por qué en la agricultura convencional industrial no se considera la interrelación suelo-planta? Ya, esta pregunta es súper interesante porque nos permite resaltar una característica que tiene la agricultura industrial, que apunta principalmente a los monocultivos, ¿no? A tener un solo cultivo en su espacio de siembra. Y esto se ha intensificado desde los años 90 en América Latina, sobre todo en Sudamérica, en cultivos como la soya, el maíz, y hasta hoy día siguen creciendo de forma exponencial. Entonces, en ese sistema de monocultivo no se permite que las diferentes interrelaciones que se dan en la naturaleza se manifiesten. Es un medio muy artificial que depende de un paquete de tecnologías de semilla, de pesticida, de herbicidas para controlar malezas. Todo esto, sumado a que hay un único tipo de cultivo, hace de que el suelo se agote de forma drástica. Entonces, perjudica su fertilidad natural. No apuntan a una interrelación porque es un medio artificial cada vez más controlado que no permite que estas interrelaciones de la naturaleza se manifiesten.
una vez veíamos en la universidad comparando este tipo de suelos es que vas a un espacio de cultivo, a una chacra, donde se tenía solo monocultivo de maíz, sin rotación, y usaban tractor principalmente y fertilizante químico. Y cuando agarrabas una porción de suelo, terrón, que se le suele decir, era un suelo sin vida, un suelo opaco, un suelo que al agarrarlo simplemente se te iba como si fuera arena, y realmente no era un suelo con características arenosas. En la agroecología, el suelo es el corazón de muchas de las prácticas y muchos de los principios que se tiene a nivel productivo. Porque una buena aplicación de estas prácticas agroecológicas es que se genere una fertilidad, se regenere la fertilidad del suelo a través de la protección y del edafón. El edafón es esta parte del suelo que es la capa en la que está la mayor cantidad de microorganismos y la capa que se debe de cuidar y potenciar, ¿no? Por esta diversidad que es necesaria para tener la fertilidad natural. Pues una de las prácticas importantes es el uso de coberturas ya sean secas, como el mulch para proteger el suelo, y también el uso de coberturas fijas, de coberturas verdes, ¿no? Como leguminosas se podría tener, porque esto le da múltiples beneficios al suelo, ayudando a mejorar su estructura, calidades en forma de color, de olor, la propia temperatura, que no se pierda la humedad. Y en tiempos como los que estamos, donde el agua es un elemento tan vital pero tan escaso, este tipo de prácticas pues son muy útiles, no solo para potenciar nuestro suelo, sino también para cuidar nuestra agua. Muchas gracias, Alessandra, por esa explicación. Como ella nos señala, la agricultura industrial principalmente ha generado monocultivos, y estos monocultivos no existen naturalmente en nuestros ecosistemas, ¿no? Son más bien la formación de un medio artificial y generan esta pérdida de interrelaciones de las que hablábamos anteriormente. Este medio artificial requiere y se vuelve dependiente de insumos externos, y como señala Alessandra, necesita estos paquetes tecnológicos que agotan la fertilidad del suelo, quitándole la vida. Yo quería comentarles a nuestros oyentes que hace poco revisaba una investigación científica donde se demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene la vida necesaria para un crecimiento sano de las plantas. El abono sintético se usa desde un periodo en el que no había conocimiento de los efectos negativos a largo plazo, ¿no? Sin embargo, ahora, después de años de su uso, vemos y sabemos que el abono sintético tiene unas consecuencias terribles tanto para el suelo como para las plantas mismas, pues las vuelven vulnerables a plagas, enfermedades, y por eso se hace necesario el uso de pesticidas, plaguicidas, etc. Todos estos agrotóxicos que terminan perjudicándonos a nosotros también, pues afectan gravemente nuestra salud. Cada vez hay menos minerales y nutrientes en el suelo y las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente, pues no están más protegidas como se podría creer al inicio del uso de estos fertilizantes químicos, sino que, por el contrario, se vuelven más vulnerables a ataques de plagas y enfermedades. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra
cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente y esto termina siendo costoso para el agricultor y desastroso para el suelo, ¿no? Y como nos mencionaba Alessandra, hay muchos otros métodos que pueden tener pueden permitir una agricultura menos dañina con el medio ambiente. Gracias, Adriana. Efectivamente, como señalaba en un bloque anterior, estas prácticas agroecológicas van más en esta línea de poder hacer posible esta gestión más sostenible de los suelos. Y cuando hablamos de prácticas agroecológicas, no nos referimos solamente al uso de abonos orgánicos, que también, como hemos señalado en anteriores sesiones, es una de las tantas prácticas agroecológicas, y en ese abanico de posibilidades es una práctica bastante complementaria, más bien, ¿no? Entonces deberíamos pensar, reflexionar, investigar sobre la importancia, pues, de los cultivos asociados, la rotación de cultivos, los cultivos escalonados, entre otras, que efectivamente, pues, hacen posible esa recuperación de la fertilidad natural de los suelos. En todo caso, volviendo a la entrevista de Alessandra, ella también nos señalaba otros dos puntos muy importantes, ¿no? Nos hacía referencia justamente al edafón. ¿Qué es el edafón? Nos preguntaremos, todas. Pues es esta capa superficial del suelo, esta primera capa de unos 20-30 centímetros superficiales del suelo, en donde tiene que estar presente la mayor cantidad de microorganismos, y esa posibilidad de que exista ahí una riqueza de flora y fauna. El profesor Sadi también lo señalaba, ¿no? De que tú puedas coger con tu puño ese suelo superficial, y si uno lo analiza, pues puede encontrar ahí tal cantidad de bacterias y hongos que puede ser incluso en cantidad mayor a la población que existe en nuestro país, imagínense, ¿no? Entonces, cuando un suelo tiene esas características, pues podemos garantizar que efectivamente es un suelo sano, rico, productivo. Otra cosa que también nos señalaba Alessandra es esta relación, y también lo señalaba el profesor Sadi, ¿no? Esta relación entre los suelos y la posibilidad de que estos mantengan un ciclo natural del agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que la humedad retenida en un suelo rico, un suelo diverso, recuperado, hace más resistente a este suelo, a esta chacra, a este ecosistema, a posibles problemas de sequías o a posibles problemas de baja disposición de agua de riego. Entonces ahí también tenemos un elemento importante a tenerlo en cuenta. Además también que estos suelos recuperados, enriquecidos, son una práctica pertinente para la mitigación del cambio climático, ¿no? Por su efecto de capturar ese carbono que está presente hoy en día en la atmósfera. Así es, José. Y como nos repite Enrique, la vegetación llama a la lluvia. Entonces, si tenemos suelos ricos, suelos verdes y cubiertos de abundante vegetación, se asegura el ciclo del agua, pues va a llover más en esos territorios. Bueno, queridos oyentes, si bien es un tema que en principio puede parecer muy técnico, consideramos que entenderlo a profundidad nos ayuda a hacernos mucho más conscientes de la necesidad de cuidar y proteger la fertilidad de los suelos, pues como ya hemos hablado en múltiples ocasiones, sin suelo no hay vida. Bueno, queridos oyentes, llegamos al momento final de nuestra sesión, en nuestro episodio del día de hoy. Recuerden que estaremos compartiéndoles más episodios en esta segunda temporada relacionadas a la importancia de los suelos en la propuesta agroecológica, en la agricultura en general, recordando esto que les decía hace un ratito, ¿no? La agricultura visto como la crianza, ¿no? Del campo, y la crianza con todos sus elementos, ¿no? Con todo lo que lo compone, ¿no? Y hoy día veíamos, pues, que lo componen microorganismos, bacterias, hongos, raíces, que se relacionan mutuamente, y eso garantizan, pues, una nutrición adecuada de los cultivos. Bueno, entonces les agradecemos también a nuestro equipo técnico, Adriana, Iya, Marco, Enrique, Alessandra, por todo su esfuerzo en hacer posible la investigación, las entrevistas, en hacer posible estos episodios, y nos veremos hasta la próxima.
Así es, José, este podcast termina aquí, pero volveremos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y soberanía alimentaria. Los invitamos cordialmente a buscarnos en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram y en nuestra página web. Nos encuentran como Hawarisun. Asimismo, si tienen familiares, amigos o conocidos que creen que no es posible el cultivo de alimentos sin fertilizantes químicos, compártanles este episodio para que conozcan que los suelos pueden mantener su fertilidad natural con las prácticas adecuadas. Todos podemos sumergirnos en el mundo de la agroecología. Hasta pronto y recordemos que con la agroecología, otra agricultura es posible. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisun, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.